Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores. Componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches a todas y todos los presentes de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Control Gubernamental orientada a la mejora en la gestión ambiental, que será dictada por el magíster ingeniero Luis Juan Castillo Torrealba. El día de hoy contamos con un especializado con amplia experiencia en el rubro, quien nos contará cuáles son las acciones de control ambiental sobre recursos naturales que se encuentra en la Contraloría del Perú. En concordancia con la regulación del ecosistema de control vinculado a la gestión ambiental, cuya finalidad es contribuir y orientar a la mejora continua en la gestión de las entidades y la prestación eficiente de los servicios públicos, así como en el uso de los bienes y recursos del Estado. Antes de dar inicio, les explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar sus preguntas o consultas a través del cuadro de preguntas y respuestas que se ubica en la plataforma de Webex. Estas serán llegar al expositor que las resolverá al finalizar su exposición. A las personas que nos siguen desde Facebook Live, Luis Juan Castillo Torrealba, quien es ingeniero agroindustrial por la Universidad Nacional del Santa y magíster en gestión ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal, funcionario público con más de 19 años en la gestión del Estado, de los cuales 12 años se ha desempeñado como jefe del órgano de control institucional del Ministerio del Ambiente. Asimismo, ha desempeñado labores como consultor de la Dirección de Fiscalización y Supervisión en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y como especialista en medio ambiente en el proyecto especial Chinecas. Cuenta con experiencia de docencia en temas de gestión pública, gestión ambiental y objetivos de desarrollo sostenible y control gubernamental en la Universidad Nacional Federico Villarreal y a nivel de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, así como en otras instituciones privadas dedicadas a la docencia.
Bienvenido, ingeniero Castillo, adelante. Buenas noches, muchas gracias, Stephanie. En realidad, para la Escuela Nacional del Control, para la Contraloría General de la República, es importante comenzar a incorporar el tema de la gestión ambiental como un instrumento válido para mejorar la convivencia en nuestro país. Es de más indicar que el control gubernamental es una herramienta disuasiva, pero sin embargo también nos permite eh, abarcar las presuntas responsabilidades que pudieran acaecerse a partir de eh, irregularidades o hechos que podrían darse dentro de la gestión ambiental. ¿Por qué es importante hablar hoy con respecto a la gestión ambiental? Es importante hoy hablar con respecto a la gestión ambiental porque en realidad tenemos un problema ambiental nacional con respecto a cómo se viene degradando el país. Y degradando desde el punto de vista de que tenemos fuentes como la emisión de gases de efecto invernadero, los procesos naturales que pueden existir como deslizamientos, lluvias y que los vivimos cada día, el tema de el manejo inadecuado, descontrolado a nivel de la pesca, la agricultura, además de procesos industriales que podrían generar espacios para inadecuado manejo como hidrocarburos, minería, producción de harinas, actividades cotidianas como el transporte y actividades de producción doméstica o colectiva que están asociadas a la misma urbe o el manejo de aguas residuales. Estas fuentes en realidad generarían o van a terminar generando efectos como el cambio climático, que van a estar vinculados justamente a cómo estas fuentes podrían impactar o no en algunos cambios naturales, pero otros cambios que son generados por acción del hombre. Además de inundaciones, el tema de las emisiones que generamos, los vertimientos, la generación de ruidos, ¿no? La conversión y uso del manejo de los suelos, ¿no? Hoy en día en la selva peruana tenemos mucho esto. El tema de la conversión y uso controlado de los hábitats naturales terrestres y costeros que generan complicaciones al generar mayor población dentro de las zonas. Dentro de estas causas directas que se generan a partir de ello, vamos a tener justamente afectaciones climáticas, como ya tenemos hoy en día en algunas zonas del país, el tema de mayor radiación, ¿no? En el Perú, nuestras zonas altoandinas normalmente tienen entre 12 a 15 UV, que son rayos ultravioletas, que están muy por encima de los límites, y entonces tenemos que cuidarnos, pero eso se debe a una causa indirecta que está generada por el cambio climático. Afectación a la calidad del aire, además de la alteración de los cuerpos receptores de agua, ¿no? Además de la alteración al manejo de los suelos, sin dejar de lado el tema de la deforestación, desertificación o depredación de fauna y flora. Que normalmente nosotros vamos a visualizar la punta del iceberg, ¿no? Y se va a poder visibilizar esta problemática ambiental nacional en el deterioro de la salud y la calidad de la vida de los individuos, la degradación de la calidad de los hábitats, ¿no? Lima, una de las ciudades en América Latina más contaminadas en la región a causa de la contaminación del aire, llámese por vía automotora, por las industrias que tenemos, por las construcciones que tenemos. Deterioro de la base productiva económica, porque haber una depredación de los recursos naturales y además de la afectación, lo que acabamos de ver ahora en la cuenca del Chillón, ¿no? Un derrame de químicos genera la pérdida económica, justamente, por ejemplo, de las piscigranjas de la zona. Finalmente, la degradación y pérdida de especies y ecosistemas, y para ello solamente una muestra, vamos a Tambopata, a la zona de Madre de Dios, y podemos ver la degradación y la pérdida de ecosistemas y biodiversidad en la zona. Este marco conceptual ambiental que tenemos
a su vez, conlleva a causas directas, pero finalmente todas estas nos llevan a la degradación. Y es importante ver cómo estas causas directas e indirectas en realidad están focalizadas en la contaminación atmosférica, dada principalmente por condiciones que van a coadyuvar a que esto se dé. Y por ejemplo, en el caso de Lima metropolitana, al haber condiciones climatológicas de humedad, de presión atmosférica, pero que además ha ayudado a ello tener emisiones sonoras por el transporte, construcciones, tener afectaciones por procesos extractivos o productivos, como son las plantas de fabricación de ladrillos, formales e informales. El tema de las quemas de los residuos sólidos que tenemos aún todavía en algunas zonas de Lima. El tema, en el caso de Lima no tenemos, pero en el caso, por ejemplo, de La Libertad, tenemos la quema de actividades agrícolas. Si hay alguien de Trujillo, yo nunca me voy a olvidar que un día tuve una reunión en la gobernación regional, me quedé en la plaza de armas y comencé a sentir manchada mi casaca, ¿no? Y era ceniza, que provenía ¿de dónde? De la quema de caña de azúcar que estaba muy cercana a la ciudad de Trujillo, ¿no? El tema de la radiación, ya hemos dicho, en el caso de Lima la radiación no es tan grave porque no tenemos, siempre está con el cielo nublado, pero en zonas como Arequipa, como Puno, la radiación ultravioleta. Pero si a esto le mezclamos condiciones meteorológicas, tenemos que Lima es la ciudad más afectada por contaminación atmosférica. Pero eso no es todo, porque también tenemos afectación al cuerpo receptor agua. Acuérdense, aire, agua, suelo. En el cuerpo, agua, que es aquel que va a recibir en forma natural, ya va a traer sustancias propias de las zonas o de los orígenes. Los pasivos ambientales mineros que no han sido controlados van a vertir a través del lavado propio sustancias que podrían afectar a los cuerpos receptores. La descarga de los efluentes, las famosas empresas prestadoras de servicios o los gobiernos locales que vierten directamente los residuos sin tratar a los ríos. El tema de las actividades extractivas. Moche es una de las ciudades que tiene grandes problemas por las curtiembres en la zona, dado que los vertimientos de estas van directamente, algunas de ellas, no todas, sin tratar, lo que genera un alto contenido de metales pesados en sus aguas. El tema de las escorrentías y filtraciones en ciertas zonas que hay que manejarlas. Pero esto, finalmente, unado al manejo inadecuado de los residuos sólidos, que va a tener lixiviados, que van a ir a los subsuelos, que van a comprometer el tema del agua subterránea, además de la superficial, también genera problemas, ¿no? A esto, adicionalmente a ello, tenemos el suelo, ¿no? El famoso suelo, que es el soporte, el sostén, que se ve afectado, además de estas cargas, de estos vertimientos, también por manejo de residuos sólidos inadecuados, de carga de sustancias peligrosas, erosión, cambio de uso de suelos agrícolas, salinización por mal uso de riego. Entonces el suelo también se ve afectado. Estos tres cuerpos receptores, que tenemos que tenerlo claro, nos va a llevar a nosotros finalmente a impactar en la vida de las personas. Pero ¿por qué aparece la Contraloría en esta problemática? Solamente para recordar un poco lo que nuestra ley de creación establece. Justamente, ¿cuál es ese concepto y por qué vamos a abordar? ¿En qué consiste el control gubernamental? El control gubernamental consiste en supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública. No habla de sancionar, sino vamos a supervisar, vamos a vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública. En atención al grado de la eficiencia, eficacia, transparencia, economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y los lineamientos de las políticas y planes de acción. ¿Por qué es importante esto? Porque esto se va a dar en el marco del sistema de la administración, de la gerencia y control. ¿Pero para qué? Para poder mejorar
a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas que ayuden a la mejora de la gestión. Solamente para subrayar que este control puede ser interno, es decir, que la misma gestión se autorregule a través del control interno, que es una herramienta muy poderosa que tenemos que las entidades públicas ir desarrollándola y que la Contraloría como rector de este sistema funcional viene trabajándolo, pero además también el control externo, donde tenemos un ecosistema que lleva adelante todo este proceso de supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública. Teniendo en cuenta que esto es un desarrollo que nos va a llevar a un proceso integral y permanente. De ahí la importancia de que el control gubernamental sea un aliado estratégico de las entidades, ya sea a través del soporte del control interno o ya sea a través de brindar el trabajo que realizamos de manera independiente, objetiva, y especialmente eso hay que subrayarlo. Somos muy objetivos en nuestro trabajo, nuestros órganos de control institucional tienen un alto nivel de conocimiento y trabajo que es de admirar y de reconocer que están tratando de ingresar a ver no solamente procesos de soporte como son los sistemas administrativos o sistemas de planificación estratégica, sino ya están entrando al proceso de producción. Entiéndase por proceso de producción las funciones y competencias que tienen las entidades y que dentro de una gestión por resultados tienen que ir llevando a cabo. ¿Sí? Donde ya no solamente es hacer una actividad, sino es realizar el servicio por el cual fueron creadas estas entidades. Hablábamos del control y de este ecosistema, ¿no? Y también les decía que nosotros, como control gubernamental, tenemos dos lados de la moneda. ¿Y por qué decimos dos lados de la moneda? Porque nosotros buscamos la lucha frontal contra la corrupción desde el punto de la inconducta funcional y de la misma corrupción, pero de una manera disuasiva, es decir, buscamos prevenirla, pero también buscamos detectarla. ¿Para qué? Para poder investigar y llegar a la sanción. Para ello, nuestro fundamento es en promover una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos. Pero así como luchamos contra la inconducta funcional y la corrupción, donde privilegiamos la prevención, luego la detección para finalmente investigar y sancionar de ser el caso, también buscamos la mejora de las intervenciones públicas, ¿no? A través de estudios, de metaevaluaciones y de auditorías de desempeño. En esta lógica de mejoras de las intervenciones públicas, el control gubernamental a través, vamos a ver más adelante, de sus diferentes herramientas, coadyuva esta mejora de la intervención. ¿Sí? No es que la Contraloría está abocada en sancionar. Primero prevenimos. ¿Y por qué prevenimos? Porque tenemos un sistema nacional de control que tiene como rector a la Contraloría General de la República. Tenemos a los órganos de control institucional, que son nuestros brazos armados, diligentes en las entidades públicas, justamente para poder aportar desde el control externo, pero también aportando en el seguimiento y evaluación de la implementación del control interno. Y además de promover y fortalecer el control social, que es muy importante, especialmente en los servicios que ellos están recibiendo o verifican que se están entregando. Y finalmente tenemos a las sociedades de auditoría que hoy en día tienen una función netamente externa con respecto a ciertos productos, pero que coadyuvan a los esfuerzos antes mencionados. Hablábamos de ecosistema. Nuestro señor Contralor siempre quiere centrar esta lógica de cómo la Contraloría, desde el ejercicio del control externo, que este puede ser previo, simultáneo, posterior, en el marco del control social, que es la búsqueda de la rendición de cuenta vertical, ¿no? Desde el funcionario hasta el ciudadano, nos permita congregar a las diferentes entidades
y actores claves para poder coadyuvar este esfuerzo de articulación en un ecosistema del control, donde vamos a nosotros a poder verificar cómo desde la Contraloría General de la República tenemos que articular nuestro trabajo a través de la Procuraduría Pública, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Porque es interesante recordar que la Contraloría no determina responsabilidades civiles ni penales. Y que nuestro aliado estratégico es justamente el Ministerio Público, quien hace suyo nuestro trabajo para poder llevarlo a un proceso de determinar, de ser el caso, una responsabilidad civil o penal. Liderado obviamente por nuestros procuradores públicos, que son los que van a llevar este proceso adelante. La Contraloría no va a llevar a nadie al juzgado. La Contraloría, a través de las procuradurías del Ministerio Público, construyen el caso y luego será llevado. Y por eso que ese ecosistema es muy importante. Pero la Contraloría necesita información a través de la academia. Necesitamos tener más investigación. Así como hay un alto desarrollo tecnológico, también hay desarrollos de diferentes herramientas que podrían buscar vulnerar la gestión pública, el debido accionar de nuestros servidores y funcionarios públicos. Y por eso que aquellos que prestan servicios o trabajan en la Contraloría, que es el que trabajan a favor o hacen uso de recursos públicos, es el sector privado, con un papel preponderante, porque finalmente ellos son gestores de negocio. La sociedad civil, que es quien va a haber alcanzado sus logros y objetivos, y los medios de comunicación, que son aquellos que van a permitir difundir aquello que vamos a lograr. En este proceso, la Defensoría del Pueblo, así como el Congreso de la República, nos permiten concretar las acciones para cerrar procesos, de tal manera de que estos se puedan dar a nivel del gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos regionales. Y estos, a su vez, puedan implementar de manera adecuada el control interno. Entonces, este ecosistema nos permite a nosotros conjugar a los actores claves que nos van a llevar a poder mantener el control desde el punto de vista de poder supervisar, evaluar o examinar, de ser el caso, los actos y o resultados de las entidades públicas. ¿Qué significa esto? Que en este proceso de ecosistema, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, entre una de sus modificatorias, se incorpora el literal I, el cual atribuye como función a la Contraloría efectuar las acciones de control ambiental sobre los recursos naturales, así sobre los bienes que constituyen patrimonio cultural, informando semestralmente los resultados al Congreso de la República, no solamente sobre nuestros informes, sino sobre los procesos administrativos y judiciales que estos hayan devenido. Por eso que cuando uno ve el ecosistema, el Congreso recibe nuestros informes para poder tomar decisiones y el defensor del pueblo articula esfuerzos. Más adelante les voy a comentar, por ejemplo, cómo en el caso de residuos sólidos articulamos esfuerzos para poder hacer sinergia en esta gran misión que finalmente nos aboca el ciudadano. Entonces, esta es nuestra función por la cual hoy estamos realizando este evento, porque la Contraloría no es que solamente debe, sino tiene la atribución de hacer control ambiental y sobre los recursos naturales. ¿Y cuáles son esas herramientas que tenemos? ¿No? Las herramientas que tenemos son, hoy en día hemos actualizado la Directiva de Control Simultáneo, la 013/2022, donde podemos tener desde una orientación de oficio, donde, por ejemplo, este año, en el marco de la implementación de la ley de prohibición de la tercerización
en materia de servidores o obreros municipales para el manejo de los residuos sólidos, se hicieron orientaciones de oficio a partir de evaluar la normativa vigente para que tanto el Ministerio del Ambiente como Servir puedan tomar acciones de tal manera de poder, desde un análisis normativo, poder tomar alguna acción preventiva, alguna acción sobre esta situación adversa que podría darse. En el manejo de una visita de control, OEFA realiza procesos de supervisión. Entonces, la Contraloría, a través de su órgano de control institucional, verifica o supervisa cómo se realiza este proceso de supervisión. De tal manera de que verifica cómo es su acto. En el caso del control concurrente, así como también hay procesos misionales, también hay ejecución de obras que coadyuvan al cierre de brechas, como por ejemplo, en el manejo de los residuos sólidos a través de los rellenos sanitarios. Pero eso es un control simultáneo, algo que se da en el momento, que se está transcurriendo. Pero también tenemos el control posterior, ¿no? A través de las auditorías financieras, por ejemplo, que lo que van a hacer principalmente es ver cómo los recursos que se vienen asignando para proyectos, como por ejemplo de deuda, podemos nosotros verificar que se estén gastando de manera adecuada con respecto a los estados financieros planteados. Auditoría de cumplimiento. La auditoría de cumplimiento no busca solo sancionar, busca también mejora en la gestión desde el punto de vista de una evaluación del control interno y una evaluación de la gestión de procesos, que a su vez también podría, y que además verifica el cumplimiento de esas actividades. Como por ejemplo, la entrega de permisos y autorizaciones en materia forestal, como lo que hizo la Subgerencia de Agricultura y Ambiente en el caso de Loreto. O las auditorías de desempeño, que como bien ustedes veían, el señor Contralor los ponía como parte de la mejora de la gestión. ¿Por qué? Porque lo que hace estas auditorías de desempeño es evaluar a nivel del sistema de gestión, a nivel de los resultados que se espera, o a nivel de la problemática que podría estar generándose. Y ejemplos de auditoría de desempeño, acabamos de terminar el año pasado la auditoría de desempeño a la gobernanza de los pasivos ambientales mineros en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las más recordadas para la Contraloría es la de áreas naturales protegidas, que tuvimos una en el 2014 y hicimos una segunda auditoría en el 2020, con respecto justamente al estado de conservación de las áreas naturales protegidas. Pero si ya identificamos presuntos hechos irregulares, ¿no? Como por ejemplo, la pérdida de equipos dentro de la gestión de manejo de calidad del aire, o una entrega inadecuada de una autorización o permiso de pesca, ya son hechos muy puntuales y también para eso tenemos una herramienta que es el servicio de control específico. Entonces, estas son mis herramientas con las que el control gubernamental puede ingresar a poder evaluar no solamente las actividades de contrataciones, sino también los procesos misionales que tienen las entidades. Y ahí es muy importante subrayar lo que justamente el Ministerio del Ambiente en sus diferentes convenios nos establece, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué son los recursos naturales? O sea, ¿por qué la Contraloría tendría que ver los recursos si no son recursos públicos? No vienen, el Estado no me pone recursos a OSINFOR, no, sí pone plata, pero el bosque no es plata. O a CERFOR, no le pone bosques para que lo administre, o al gobierno regional, o al Ministerio de la Producción, no le da peces para que pueda entregar sus derechos de pesca. Es que, justamente, los recursos naturales son todos aquellos que no modifican y que tienen alguna utilidad actual o potencial para el hombre. Soy chimbotano, ¿no? Y siempre pongo como ejemplo. En los años 60, 70, teníamos sardinas. Mi mamá me cuenta que ella se paraba en el Hotel Chimú, hoy llamado Hotel de Turistas, o ex Hotel de Turistas, y miraban a las sardinas saltar cerca de la costa. En los años 80 se declaró casi extinta la sardina en el Perú. ¿Por qué? Porque no pensamos en el uso potencial que podríamos darle algún día. Por eso
eso que ahora tenemos cuotas de pesca, ¿no? Que estos pueden ser aprovechados para satisfacer sus necesidades, pero teniendo en cuenta la demanda actual o potencial de la misma. Y eso está regulado por el marco legal. Es más, en el marco de la Ley General del Ambiente se establece que todo componente de naturaleza susceptible a ser aprovechado por el ser humano y que tenga un valor actual o potencial en el mercado. Y ahí lo subrayo porque hay una tarea pendiente que tenemos entre el Instituto Nacional de Estadística y los diferentes entidades públicas. Nosotros hicimos, por ejemplo, desde la Subgerencia de Agricultura y Ambiente, en las evaluaciones con respecto a los inventarios, pero además la valorización de esos inventarios, lo que hoy en día se llama las cuentas verdes, ¿no? Ya tenemos una primera cuenta, que es la cuenta bosque, donde hoy en día ya sabemos cuál es el valor actual y potencial que pueden tener estos bienes. ¿Y por qué es importante valorizar estos recursos? Porque esos recursos son recursos de todos y tienen que ser valorizados. Pero en esta estrategia ambiental en el Perú, también tenemos que reconocer que son recursos naturales, renovables y no renovables, que son patrimonio de la nación y que esta es la parte interesante, ¿no? El Estado es soberano en su aprovechamiento. De ahí que muchos de ustedes seguramente se preguntarán, entonces los minerales, entonces los peces, sí, son propiedad del Estado y el Estado puede, a través de una administración, de un acto, entregarle a un tercero para su aprovechamiento. Entonces, ese aprovechamiento sí es factible, pero bajo ciertas condiciones. Por eso que te dice, asimismo como los límites, porque esto debe ser este otorgamiento y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Por eso que en el caso de la pesca tenemos vedas, igual para el tema forestal, igual para el camarón. En los recursos mineros son recursos no renovables. Los extraigo y ya no se van a renovar. Entonces, es muy importante tener en cuenta justamente lo que establece la normativa vigente. ¿Por qué? Porque el Estado es el que vela por el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento sostenible. Y ahí es donde nosotros, como Contraloría, ¿qué es lo que tenemos? Ah, entonces el Estado otorga derechos, actos, y tiene resultados de esa gestión. Ahí es lo que supervisamos. Ahí es donde nuestros órganos de control institucional, nuestras diferentes sugerencias, coadyuvan a eso. Y no estamos hablando solamente del Ministerio del Ambiente, ¿eh? O de los órganos adscritos, no. Tu municipalidad otorga permisos, otorga licencias, o supervisa emisiones. Seguramente alguien debe haber dicho, oye, esa pollería está cerrada. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con haber puesto un ducto que permita extraer esos gases y llevarlos a cierta altura para que no afecten el ambiente. Por eso la han cerrado. La municipalidad ha cerrado la discoteca. ¿Por qué? Por la cantidad de decibeles que emite justamente en la zona en la que está y que sobrepasa el número de decibeles en la zona. La municipalidad tiene competencias ambientales. El gobierno regional no ha autorizado, no me ha entregado mi derecho de explotar mi cantera. ¿Por qué? Pero él es el que administra ese recurso, porque es el Estado. ¿Estamos? El gobierno regional no me ha autorizado poner mi piscigranja. Pero eso no lo produce, no, porque hay competencias descentralizadas que se le han entregado a los diferentes niveles de gobierno justamente para lograr el otorgamiento y aprovechamiento de los recursos naturales. Una empresa prestadora de servicio tiene que vertir sus residuos. ¿Quién le da la autorización? Primero de captar agua, el ANA. Luego, la autorización de vertir, el ANA. ¿A través de qué? De la Autoridad Local del Agua. Entonces, esa empresa prestadora de servicio que le pertenece a un OSI de la Municipalidad Provincial del Santa,
tendrá que verificar que cumpla todas las condiciones a través de sus instrumentos de gestión ambiental. Por eso que la Contraloría no ve el Ministerio del Ambiente como gestión ambiental, ¿sí? Va más allá. ¿Y por qué va más allá? Porque justamente en el marco de la soberanía del Estado genera competencias de legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre dichos recursos naturales. ¿Para qué? Para darle un aprovechamiento sostenible a los recursos. Y habrá normas específicas que se emiten para poder entregar estos mecanismos. Pero además tenemos institutos de investigación científica como IMARPE, que establece la cuota de pesca, como CENAMI, que verifica el estado de la calidad ambiental en cierta zona, o como EFA, que también tiene la función de evaluar, o el ANA, que establece si estás o no incumpliendo los estándares de calidad en materia de los recursos hídricos. Entonces, tenemos entidades que tienen funciones, que tienen competencias, que han sido entregadas, que han sido justamente, que llevan. Ah, pero esos no son del Ministerio del Ambiente, ¿no? Son todas las entidades públicas. Recuerden, el tema ambiental es transversal, no solamente el Ministerio del Ambiente, es transversal en todas las actividades. Por eso que todos los órganos de control debemos conocer cuáles son esas competencias que tiene mi gobierno local, mi gobierno regional, mi entidad pública en la cual yo vengo desarrollando. Y por eso que la estrategia ambiental, a partir de esta degradación ambiental para evitar que esto suceda, para eliminar esto, la respuesta del Estado es a través de los 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, dar una respuesta que nos permita a nosotros, a partir de las funciones entregadas a cada uno de estos niveles, prevenir. ¿A través de qué? De emitir certificaciones ambientales, licencias, permisos, títulos habilitantes. Ahí, entonces, cuando una municipalidad está haciendo una obra y ha solicitado una certificación ambiental, está viendo un tema ambiental. Y tú podrías verificar que esté cumpliendo con esos compromisos ambientales. A nivel simultáneo, vas y verificas. Ah, entonces yo también podría ver, sí, a nivel sectorial, ¿no? De manera preventiva, las entidades van a emitir títulos que van a permitir el manejo de recursos naturales. Entonces, los gobiernos regionales entregarán sus permisos y autorizaciones para poder hacer reforestación, serán supervisados por ellos como entidades fiscalizadores ambientales, pero también podrá ir CERFOR a verificar como tutor de los bienes y también podrá ir OEFA a verificar los compromisos ambientales que han asumido. Pero además, estas obligaciones ambientales que son adquiridas pueden ser fiscalizables. Y ahí es donde entra una línea delgada. OEFA es quien sanciona, no, OEFA sanciona al administrado privado. Si, por ejemplo, una empresa comienza a vertir residuos o comienza a superar el límite máximo permisible autorizado, quien inicia el procedimiento, luego de haber hecho una supervisión, verificar una fiscalización, iniciar un proceso administrativo sancionador, es OEFA o la EFA correspondiente. Pero ¿quién sanciona a la entidad o quién vela porque la entidad cumpla con hacerle seguimiento? Esa es Contraloría. Porque la Contraloría es quien vela porque el servidor o funcionario público que entregó este título habilitante y debe supervisar, cautele que estos límites máximos permisibles no sean superados. Y ahí tenemos un informe de OEFA, por ejemplo, en el cual, que ha sido recién emitido y ha sido publicado, que más o menos 9.9 millones de soles se han perdido de cobro. Temas ambientales.
Pero estos también tienen que ver con el territorio. Ya les he dicho, no solamente son temas de los gobiernos del Ministerio del Ambiente, ya pues, ya los grandes ministerios, no. Son responsabilidades ambientales del gobierno local, manejo de residuos sólidos, gestión de ruidos, manejo de los ríos, ¿no? Las canteras en los ríos, etc., etc. No solamente esto tiene que ver con un sector, sino también con el territorio. Y ahí es donde la Contraloría está, a través de nuestros órganos de control institucional, a través de nuestras unidades orgánicas, de nuestras gerencias regionales de control, logramos introducirnos en esta dinámica de poder ver no solamente si se contrató bien o se contrató mal, que eso es muy importante, sino también hay corrupción, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del tema forestal, ¿no? Donde han habido muchos casos en el cual la Contraloría ha participado, en el cual ha logrado identificar a los responsables del lavado de madera a través de la Sugerencia de Agricultura y Ambiente. Se tienen varios informes en los cuales se han identificado, o el ex Departamento de Ambiente, verificando eso. El incumplimiento de los límites máximos permisibles de parte de las empresas prestadoras de servicios. La inadecuada entrega de perforación de pozos o la falta de, o el cobro inadecuado de las tarifas de agua subterráneas porque no tienen caudalímetros. Y podríamos seguir hablando de muchos ejemplos en la cual la Contraloría ha ido participando y ha ido ya sacando resultados. Y estos se han ido reportando al Congreso Nacional de la República. Y este ecosistema y estas tareas que hace la Contraloría lo hace en el marco del ecosistema que está inmerso el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que parte obviamente de la política nacional, donde vamos a tener al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SINAMPE, que tiene como rector a CERNAN, al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que tiene como rector a OEFA, al Sistema Nacional de Evaluación e Impacto Ambiental, que tiene como rector a la Dirección General de Políticas e Instrumentos del Ministerio del Ambiente, al Sistema Nacional de Información Ambiental, que tiene a su cargo la Dirección General de Información y Ciudadanía del Ministerio del Ambiente, el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, y podríamos seguir acá. El Sistema Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, que lo tiene la Dirección General de Asuntos Ambientales. Porque la política ambiental es muy amplia. El tema del Sistema Nacional del Ordenamiento Territorial, podríamos seguir. ¿Por qué? Porque los diferentes sistemas coadyuvan a que esta política ambiental se cristalice. Y la política ambiental está vinculada a lo que hemos dicho, los recursos naturales. Y estos son todos aquellos que pueden ser entregados a través de diferentes títulos habilitantes y que justamente al ser aprovechados, necesito yo siempre buscar que la calidad de vida de los peruanos se mantenga. Y este sistema funciona a nivel transversal, desde el gobierno nacional hasta los gobiernos subnacionales, gobierno regional y local. Así como tenemos áreas naturales protegidas, ¿no? Me tocó, por ejemplo, estar en Tumbes y vimos Cerro de Amotape, y al lado del Cerro de Amotape, igual que la Reserva Nacional de Tumbes, hay un área de conservación regional. ¿Y por qué era importante hacer esa auditoría? Porque justamente la región con el CERNAN buscan conservar un hábitat único. Esas son las áreas naturales. Y hay que buscar que se gestione, no que se deprede. ¿Sí? Entonces, en este marco, que es un marco transversal, la Contraloría ha venido realizando diferentes acciones. Acciones que nos han permitido lograr mejorar y generar valor en el ciudadano.
Y es muy importante la palabra mágica valor en el ciudadano. La Contraloría no le entrega un producto al ciudadano directamente, entrega productos que son sus informes a través de sus recomendaciones y de la alerta de situaciones adversas a las entidades públicas. Entidades públicas que tienen, no la obligación, porque la palabra no están obligados, ellos deberían tener el compromiso de implementar dichas recomendaciones y revertir esas situaciones adversas para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Y por ello, que por ejemplo en el caso de manejo de residuos sólidos en el ámbito no municipal, que son aquellos residuos sólidos manejados y que pueden ser peligrosos, ¿no? Como por ejemplo los residuos sólidos hospitalarios, se tiene un marco regulatorio que lo tiene a su cargo la Dirección General de Saneamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente, que busca además, como autoridad técnica normativa, velar que estos residuos sean adecuadamente manejados. Pero no es el Ministerio del Ambiente. Por ejemplo, en esta lógica del manejo de residuos sólidos no municipales, es muy importante que se verifique las autorizaciones y permisos de las empresas operadoras de residuos sólidos que están registradas en el Ministerio del Ambiente. Entonces, hay que ser integrales, porque el OSI y el Ministerio del Ambiente debería verificar que se le haya entregado a una empresa adecuada. Supongamos que es el gobierno, el hospital de la región San Martín. Entonces, el jefe del OSI del gobierno regional de San Martín verificará que los hospitales en la zona vengan contratando empresas operadoras de residuos sólidos que cumplen con el registro y las condiciones establecidas por el Ministerio del Ambiente y por DIGESA. Entonces, es integral. En cada una de las etapas los actores participan. Y por eso que es sumamente importante cómo nosotros vamos a ir coadyuvando por estos esfuerzos. Por ejemplo, en la visita preventiva del año, que ahora es una visita de control del año 2019, se verificaron justamente a través del operativo Una Ciudad Limpia y Saludable, que hemos realizado este año también en el marco de un operativo nacional de residuos sólidos a los gobiernos locales, se verificaron, entre otros, en el año 2019, el manejo de los residuos sólidos hospitalarios por parte de las municipalidades. Este año, felizmente que esto se ha reducido, casi se ha desaparecido, de que ya los gobiernos locales no están manejando. Es decir, estas municipalidades, como Carhuaz, por ejemplo, ya no manejan esos residuos. ¿Qué quiere decir? Que hemos generado valor por nuestro trabajo, que nuestras situaciones advertidas o riesgos alertados en el 2019, hoy en día ya no se dan. Y estamos generando valor con nuestro trabajo. ¿Sí? Desde el control gubernamental afrontamos este gran reto de poder mejorar la gestión ambiental en nuestro país, en los gobiernos locales, regionales. Por otra parte, se volvió a visitar estas municipalidades y en muchas de ellas, por no decir que están en todas, ya no se recolectaban residuos sólidos peligrosos en los establecimientos. Pero no solamente tenemos ese ejemplo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en esa lógica hay que también identificar dónde se disponen estos residuos. Por eso que si identificamos que hay una recolección inadecuada y una disposición inadecuada, los residuos sólidos no pueden ser dispuestos en un relleno sanitario si no tiene una área de seguridad, eso colinda con el Código Penal. Podría ser hasta una falta penal, que es el artículo 404b. Disponer residuos sólidos peligrosos en lugares no autorizados. Entonces podríamos llegar hasta, sí, porque ya sería una presunta responsabilidad de ese servidor que no ha supervisado de manera adecuada cómo le vienen prestando el servicio. ¿Sí? Un poco, si estuviéramos hablando en el marco de un servicio de control posterior, identificarías que el gobierno local viene recolectando residuos sólidos del ámbito no municipal
provenientes de establecimientos de salud, quienes no han tratado sus residuos, es decir, siguen siendo peligrosos, y en el marco de la normativa vigente, el efecto es la afectación ambiental por recolectar residuos sólidos y la causa por recolectar residuos sólidos no autorizados, y esto podría devenir en presunta responsabilidad. Eso es un poco lo que hemos querido compartir con ustedes con respecto al tema de la gestión ambiental y el control gubernamental. Tendríamos mucho por qué hablar el día de hoy, pero la idea es poder introducir y dejar en claro que desde la Contraloría General de la República estamos implementando nuestras atribuciones desde siempre y estamos dándole mucho énfasis, especialmente a los temas misionales y de gestión de las entidades públicas. No solamente el ambiente lo ve el Ministerio del Ambiente, lo ve el gobierno local, el gobierno regional, las entidades públicas que manejan recursos naturales. Muchas gracias, Stephanie. Bien, muchas gracias también a usted, ingeniero Luis Castillo, por su interesante exposición. Antes de bloque de preguntas, informarles que se está compartiendo en este momento en el chat una encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales. Los invitamos a que puedan responder la encuesta para continuar mejorando nuestras actividades de capacitación. Enseguida vamos a dar pase a las preguntas del público. Tenemos un par de preguntas al tema de hoy. ¿Qué normativa utiliza el control gubernamental simultáneo y posterior? Adelante, ingeniero. Gracias, Stephanie. En realidad, tenemos en materia de control simultáneo, acabamos de aprobar la directiva, la 013, que actualmente es la directiva que tenemos vigente, ¿no? Que ha sido recién aprobada por la resolución de Contraloría 218-2022, el 30 de mayo. Y en materia de control posterior, utilizamos para auditoría de cumplimiento la resolución de Contraloría 01-2022, la resolución de Contraloría para desempeño 02-2022 y la resolución de Contraloría 134-2021 para el tema de servicio de control de hechos específicos. Y eso es lo que la Contraloría aplica, pero el criterio que se utiliza son los criterios nacionales, dependiendo el recurso que vamos a abordar o la función que estamos abordando en cada gobierno local, regional o nacional. Bien, segunda pregunta. ¿Cuáles son los ambientales que se encuentra implementando la Contraloría General de la República? En el marco de los servicios de control que venimos actualmente manejando o realizando, nuestros órganos de control institucional, a partir de este año, ya han iniciado, digamos, de una manera con mayor énfasis el trabajo en los temas funcionales de las entidades. Como les mencioné, acabamos de terminar el Operativo Nacional de Manejo de Residuos Sólidos de los gobiernos locales. Hemos visitado 696 municipalidades. El informe ya está colgado y disponible para que lo puedan ver también. El consolidado y el nivel nacional. Pero además hemos venido trabajando casos a nivel de las diferentes dependencias. En el caso forestal, estamos trabajando ahora el tema de autorizaciones y licencias en algunas regiones. Estamos trabajando a nivel de CENAMI, en el cual yo estoy actualmente, el tema de el manejo de información y generación de datos para la toma de decisiones. Y podríamos pasarnos toda la noche hablando sobre el trabajo que venimos realizando en Contraloría, pero creo que igual es poco lo que estamos haciendo. Seguramente poco a poco vamos a ir metiéndole más ganas y especialmente fijando claramente desde el control simultáneo y el control posterior qué otras acciones de control vamos a tener. Bien, tenemos otra pregunta más. Nos consultan que, bueno, hay muchas ordenanzas en materia ambiental que vulneran los derechos de pueblos indígenas. ¿Qué se está haciendo al respecto? Así que podría darnos algún comentario
La Contraloría en el año 2018 hizo una auditoría a la entrega de canon petrolero en la región Loreto, ¿no? Esta auditoría, entre uno de sus objetivos era verificar la entrega del 2% del canon directamente a la población asentada en la zona, que eran pueblos indígenas de la zona, para mejorar su calidad de vida, ¿no? Obviamente, seguramente alguno de ustedes se dará el tiempito de buscarlo, pero dentro de los resultados era que el gobierno regional de Loreto no focalizaba las necesidades para poder mejorar la calidad de vida. Y por ende es natural que se prevea que los pueblos indígenas tal vez son los menos eh, identificados o abatidos. La Contraloría también está bajo esta lógica de interculturalidad, verificando en los diferentes aspectos que tenemos en nuestras diferentes gerencias regionales de control cómo abordar esta interculturalidad. Porque para entrar a esos temas nos tocó a nosotros en el 2019 contratar hasta un intérprete para poder conversar con las poblaciones indígenas para que se puedan tomar de manera adecuada su información. Muchas gracias por las respuestas. Queremos volver a agradecer, a reiterar nuestro agradecimiento al señor Luis Castillo Torreal por haber compartido su valiosa experiencia, conocimientos y tiempo con nosotros. Se les recuerda que se otorgará la constancia de participación a que se hayan de forma correcta en la plataforma Webex y nos hayan seguido desde la plataforma Webex. La constancia se enviará a los correos electrónicos registrados en días hábiles posteriores a la culminación de las captaciones. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos que hayan asistido a las sesiones programadas. Asimismo, invitamos experiencias sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo cual nos va a permitir mejorar y continuar con estas sesiones gratuitas. Muchas gracias, ingeniero Torrealba, Castillo Torrealba, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a todas las personas que se han conectado esta noche. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.